Hey, ¿qué tal amigos del canal? En este video les compartiremos 5 casos que han puesto el aeropuerto en alerta. Entre ellos, una madre con su hija detenidas por intentar traficar cocaína a España. Toda una familia presa porque este padre escondió droga en sus maletas. También veremos algunos métodos ingeniosos que usan los traficantes, como drones o droga en la peluca. E incluso responderemos la pregunta que todos nos hacen en los comentarios: ¿qué sucede con estos decomisos? ¿Ya estás suscripto? Empezamos con una situación que a muchos les puede sacar una sonrisa. Este muchacho esperaba a su novia, pero encontró una persona que tenía un cartel con el mismo nombre. Dice, bienvenida Azul, güey. Sí, pero pues debe ser su hermana, su Güey. novia, su mamá, no sé, güey. Hay mucha gente en el aeropuerto, ¿no? ¿Será la misma Azul, güey, tu novia? Mi azul, no. Al principio, en este video que se hizo viral, notaron que había otro muchacho esperando a una novia llamada Azul. Bueno, la conclusión es la que están todos esperando. La muchacha era la misma y en esta situación esto fue lo que pasó. Oye, ya llegó, güey. Ve. Güey, no manches, es tu vieja, güey. Oye, ¿no es? Güey, es tu Oye, vieja, es tu güey. vieja. Brandon parece, se güey. parece. ¿Crees? No sé, güey, es que sí se parece. ¿Qué ¿Vamos? hacemos? ¿Quieres ir? ¿Vamos? Sí, güey, vamos. Sí. Claro que sí, se trataba de la misma chica, quien apenas llegó corrió hacia los brazos, pero de otro hombre. Entonces el novio rápidamente la fue a enfrentar y esto fue lo que pasó. Güey, Brandon, no, güey, Brandon, relájate. Brandon, güey. Brandon, relájate. Brandon, relájate. Brandon, güey, relájate. Ya lo conoces, ya sabes. No. Güey, ¿Qué no le ibas a cortar? ¿Qué no le ibas a cortar? Güey, cálmate. No, güey, la cosa es entre ellos, güey. Güey, cálmate, güey, déjalo, A ver, güey. deja de grabar tú, Güey, deja de grabar. güey, la cosa es entre ellos, güey. Deja de grabar. Güey, Por favor, deja de grabar, por favor. era una sorpresa, era una güey. ¿Por qué no? Ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo. ¿Te pago tu vuelo para eso? Yo ya no quiero estar contigo. Güey, ya te lo dije, ya te lo dejé claro, ya te lo Güey, tú no te metas, carnal, güey, neta, carnal, no te metas. Es entre ellos. Brandon, güey, Brandon. No me estés tocando, no me toques. Brandon, güey. Güey, ya, Brandon. sí, te lo juro, ya. Güey, bro. A terminarte, venía a terminarte. ¿Ves? Ya, Brandon, güey, ya, Brandon. Bro, no, brother. Brandon. No, Cosas que le compré. no, ay, güey. ¿Qué, güey? Ay, no, Brandon, güey. Vengo del jale, vengo trabajando. Güey, compré no vale la tu pena. vuelo. Güey, Brandon, no vale la No pena, vale güey. la pena, güey, no. No, mejor ya vámonos, güey, relájate. Este año le va a dar el anillo, carnal. Güey, ¿Eso mejor qué? ya vámonos, güey, hay que relajarnos, güey. Pero claro que los compilados en este informe terminan de otra manera por lo general. Este es el caso de dos mujeres de 18 y 28 años de edad que fueron detectadas y detenidas por los agentes en Madrid. El caso era su extraña cabellera. Viajaban desde Brasil en 2 vuelos procedentes de San Pablo, en diferentes días incluso, y en su peluca encontraron sustancias estupefacientes. Se hallaban distribuidas en 6 paquetes ovalados, los paquetes estaban cosidos y sujetos con trenzas a su pelo natural. Esto era lo que sucedía. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Según informa la Policía Nacional, este nuevo método de introducción de sustancias estupefacientes es muy elaborado y de difícil detección, debido a que el falso cabello se ve muy real. Los envoltorios se encontraban perfectamente adheridos y sin sobresalir de la peluca, lo que permite ocultar la sustancia de tal forma que a simple vista resulta imperceptible. Claro que hay pelucas y pelucas. Si has visto nuestro otro informe, este hombre intentó ingresar droga de esta manera. Y aquí te dejamos el link para que veas el caso de Don Pelucón. ¿Drones submarinos para transportar droga? Bueno, los métodos de los narcotraficantes ya no sorprenden porque son cada vez más ingeniosos.
La policía desmanteló a esta organización criminal que fabricaba drones submarinos. Tenían la capacidad de atravesar el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España y transportaban cada uno hasta 200 kilos de droga. La operación permitió a los agentes incautar estos 3 drones submarinos, 2 en fase de fabricación y otro prácticamente terminado. Estaban preparados para entregarse a los narcotraficantes franceses para el transporte de importantes cantidades de cocaína. Estos aparatos están dirigidos de forma remota y daban la posibilidad a los narcotraficantes de transportar droga de una parte a otra del estrecho de Gibraltar que separa Marruecos de España. Es la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de vehículos, cuenta la policía. La operación permitió detener a 8 personas y además confiscó varios drones aéreos de gran tamaño con una autonomía de 30 kilómetros y hasta 12 motores. Esto hacía que tengan una potencia suficiente para cruzar con holgura el estrecho de 15 kilómetros que separa España de Marruecos y con capacidad para llevar grandes cantidades de droga. El aeropuerto El Dorado es uno de los más grandes de Colombia y los delincuentes no solo intentan las técnicas más ingeniosas, sino que también intentan despistar utilizando una fachada de madre e hija. En este caso, intentaban viajar desde Colombia a España con más de 20 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje. Llevaba una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína. Y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las 2 mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño, 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevan en su maleta. Con unos 10 millones de pasajeros por año, el aeropuerto El Dorado no solo es el más transitado de Colombia, sino también es víctima de los delincuentes que intentan salirse con las suyas, por todos los métodos. Entre ellos, las fachadas más inocentes pueden ocultar algo. En este caso, el nerviosismo por tratar de mantener unida a su familia al ingreso del vuelo que iban a tomar hizo sospechar a las autoridades de que había algún secreto entre la pareja de esposos que se disponía a viajar a Estambul junto a sus 2 pequeños y a la invidente abuela de ellos. Una vez abordado por los investigadores, las inconsistencias en las respuestas a las preguntas terminaron por delatarlos. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El plan de esta familia quedó al descubierto cuando el padre insistió en que debía llevar su valija como equipaje de mano, pese a que el peso y el volumen se lo impedían. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Con la colaboración de los perros, la policía logró incautar al menos 77 prendas repletas de cocaína. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La droga estaba distribuida en las prendas de los niños, un bebé de 5 meses y el otro menor de 3 años. En muchos de los comentarios del canal nos preguntan qué sucede con la droga incautada en todos estos decomisos. Aquí, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Paraguay está realizando la quema de más de 1 tonelada de droga que se incautó en aproximadamente 650 casos.
Te invitamos a ver el próximo video de Aeropuerto en Alerta. 2 hijos engañan a sus madres y caen presos por traficar cocaína. Suscríbete. Señora, préstame atención, ¿sí? En este momento se está siendo capturado por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Tiene derecho a que se le realice una llamada a una persona que se le quiera comunicar de su aprehensión.